Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a hablar sobre la magnitud de respuesta en estrategia emergente, conceptos claves, qué significa, a qué hace referencia este tipo de conceptos, etcétera, etcétera. Anteriormente en mi canal de YouTube había subido videos sobre el time to peak, que sería el número de exposiciones que me demoro en alcanzar un pico de forma, y por ahí dejé entrever que también el time to peak va a mostrar mucha ganancia de kilos en la barra en cuanto a lo tangible, y también por ahí pegaba un repaso sobre la magnitud de respuesta, que al final va a ser todo lo que sea la ganancia dentro del mismo bloque. Y hoy en día les traigo un video un poco más detallado y extenuante hablando sobre este tema que es súper importante, y también que sepamos ciertas matices sobre cómo construirlo, del momentum durante el bloque, de los protocolos, que va a ser muy importante a la hora de saber si la magnitud de respuesta es mayor o menor, de la frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, en el primer punto puse que es la magnitud de respuesta, como ya mencionaba anteriormente, es lo tangible, lo que se va a ganar dentro de un bloque en estrategia emergente. A los que no sepan qué es un bloque en estrategia emergente, acá les voy a dejar abajo un video que hice hace unos meses atrás hablando sobre los tipos de bloque y del time to peak. Va a ser la ganancia de kilos que yo tenga con respecto al inicio del meso en su efecto con el final del meso, o sea, la ganancia total en kilo de la barra, en RM estimado, etcétera, etcétera. Hay que entender una cosa, que si yo en la magnitud de respuesta obviamente gano kilos de la primera a la última semana respetando el RPE, que al final esto se basa en estrategia emergente, yo voy a tener por defecto RM estimados superiores dentro del mismo bloque. Si yo, poniendo un ejemplo, tengo un 1 por 1 arroba 8 dentro del mismo bloque, yo voy a tratar de, voy a estimar algo al inicio del bloque con este número, puede ser 150 a 160 kilos, y yo al final, si obviamente el número que corresponda a este protocolo es mayor, yo voy a ir estimando mucho más, ¿vale? Así que dentro de eso, eso sería la ganancia de la primera a la segunda. Si en la primera, con esto yo levanté 160, y en la última semana de mi bloque, en mi time to peak, levanté 190, eso sería una ganancia de 30 kilos de la primera a la última semana, de la primera exposición a la última exposición de ese meso o de ese bloque, como lo quieran llamar. Entonces, a esto hace referencia la magnitud de respuesta. Pero, ¿qué pasa con esto? Que esto se va a ver muy manchado y también se puede ver muy mermado dentro del mismo bloque si es que las cosas no se realizan de una forma correcta. Hay muchas cosas que dañan la magnitud de respuesta, como puede ser el overshooting, el undershooting, que voy a hacer un video también hablando detalladamente de qué son estos conceptos que se utilizan mucho y están muy de moda en el powerlifting. Más que de moda, están muy instaurados porque se suelen cometer demasiado. Esto va al final manchar un poco la respuesta que yo pueda tener al final del bloque. Al final hay que entender que yo probablemente en algunos atletas no pueda ver la misma magnitud de respuesta netamente por esto, por estar continuamente pasándose del RPE, o quizás quedando muy por debajo. Al final también se puede producir una mancha de data dentro del bloque, así que hay que entender que igual hay que apegarse al estímulo para que la magnitud de respuesta sea lo menos adulterada posible y sea lo más natural, ¿vale? Entonces, también sumado a esto, hay que entender que hay factores externos de todos los atletas y entender que no todos somos iguales. No todos los atletas tienen un estilo de vida robotizado, que el powerlifting sea su vida y no haya nada más. Entonces, por ejemplo, si un atleta es un poco más sensible a los factores externos de carácter personal, puede ser que también pierda exposiciones, o en alguna exposición de alza quizá no pusheó el protocolo o no empujó el protocolo porque quizás se sentía un poco mal a nivel emocional, a nivel físico, de salud, etcétera, etcétera. Entonces al final la magnitud de respuesta de ese bloque se va a ver un poco manchada, quizás no por desobedecer el RPE propuesto, pero también por factores externos. Así que hay que entender también que la magnitud de respuesta se puede dañar y no siempre es culpa del atleta. Hay que entrar a matizar y también entender que no somos robots, y también que todos tenemos un caso distinto de acuerdo a nuestro estilo de vida actual.
no es lo mismo un atleta que solamente hace powerlifting a uno que hace powerlifting, estudia en la universidad, tiene relaciones personales, trabaja, etcétera, etcétera. No es lo mismo una persona que solo hace powerlifting a la otra persona. Así que probablemente la otra persona tiene mucho más estrés y al final el cortisol se eleva, los niveles de fuerza pueden llegar a no incrementarse, sino más bien bajar, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de sinergia, ¿vale? Pasando ya al otro concepto. La sinergia va muy ligada dentro del momento, ¿vale? Yo tengo que tratar de hacer las cosas en estrategia emergente, sobre todo en los videos anteriores lo hablé mucho de cómo encontrar el time to peak y cómo tratar de hacerlo de la forma más óptima posible. De que la idea principal de la ganancia, de la magnitud de respuesta, para que no se vea manchada, es de tratar de hacer las cosas de una forma igual la mayor parte del tiempo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de entrenar siempre en el mismo gimnasio, con el mismo material, en el mismo rack, en el mismo lugar, en el mismo espacio, a la misma hora, con la misma cafeína, con las mismas calorías, etcétera, etcétera, yo voy a ir generando una sinergia y un momentum de la primera semana a la última, si eso es de una forma igualitaria o lo más similar posible. Si ese patrón se repite sistemáticamente, el patrón de voy a entrenar donde mismo, con las mismas ganas, a la misma hora, a la misma disposición, los mismos alimentos, y que nada pueda llegar a manchar esa data, yo voy a ir con mucha sinergia y voy a ir construyendo adaptaciones a lo largo del proceso, a lo largo de que pasen las semanas. Entonces es súper importante que tratemos de hacer las cosas la mayor parte del tiempo de una forma igual, o sea, que sea muy similar y al final sea todo una copia, hasta que llegue el final del bloque y yo pueda ver los resultados de todas esas copias. Al final, si yo tengo solamente una manera de hacer las cosas, no puedo llegar a indagar o buscar qué estuvo mal. Al final, podemos llegar a explorar, al final para eso igual se hacen los block review, una herramienta súper importante que hacemos o que yo realizo personalmente con todos mis atletas al final de cada bloque para poder tratar de ver qué cosas resultaron o qué cosas no resultaron y poder tener al final toda esa información y esa data para que no vuelva a pasar algo malo durante los próximos bloques, o lo que funcionó, tratar de volver a meterlo dentro de los próximos bloques para así tener bloques con más que se encadenen con otro que sea mejor y al final construyan una base sólida. Entonces súper importante y es una herramienta que yo utilizo mucho. Pero a lo que me refería anteriormente, si yo no tengo manchada esa data, yo no puedo quizás colocar en un blog review que quizás esa exposición me pasó esto por lo otro, porque al final, si yo realizo las cosas de una forma igual, voy a tener mejor momentum, voy a ir con más sinergia y también la adaptación va a ser mucho mejor. Lo que no significa que si al final nos cambiamos de gimnasio continuamente por trabajo o por lo que sea, no vaya a pasar o no vaya a suceder. Lo que pasa es que quizás va a ser un poco inferior esta magnitud de respuesta, esta ganancia de la primera a la última semana, y tengo que simplemente estar al tanto con eso y tener las expectativas quizás un poco más neutras. En un momento de la vida donde yo pueda quizás entrenar con un material de powerlifting en un gimnasio que esté equipado, con las horas de sueño correctas, con la alimentación correcta, quizás voy a poder tener mucha más sinergia y el momentum va a ser mucho mejor. Al final el momentum es algo que se construye poco a poco con nuestras acciones cotidianas del día a día. También hay que tratar de empujarse a uno mismo y automotivarse las veces que uno no quiera, porque hay gente que puede tener todas las facilidades del mundo para hacer powerlifting, pero quizás la cabeza no lo acompaña. Entonces también hay que trabajar un poco la parte psicológica para poder generar este momentum que al final se va a traducir en mejora continua durante el bloque, durante varios meses y también a largo plazo un mejor atleta. Yendo ya a otro punto, ya casi finalizando, esto va a ser súper breve, es el tema de los protocolos. Los protocolos en estrategia emergente van a dictar mucho qué cantidad de magnitud de respuesta voy a tener. ¿Por qué? Porque es simplemente cosa de lógica. Ya sabemos que, por ejemplo, un por 10 en high bar versus un por 1 @8 en low bar son muy distintos, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué es tan drástico el ejemplo? Simplemente es un ejemplo, pero se va a entender igual.
Si yo en los protocolos de trabajo, en los ejercicios principales, propongo quizá un por 10 en high bar, ya sabemos que la high bar quita kilos con respecto a la low bar, o sea que yo levanto menos en barra alta que en barra baja. Usualmente, hay gente que quizás no, pero son los mínimos y casi todo el mundo levanta más en low bar, evidentemente si es que tiene la técnica y sabe realizarla, que en high bar, sobre todo si lleva muchos bloques realizando high bar, o sea, low bar, perdón, probablemente cuando vuelva al high bar se sienta horriblemente mal. Normalmente pasa esto, que yo casi siempre por defecto voy a hacer mejor en low bar que en high bar, y también el número de repeticiones, o sea, si yo tengo un por 10 en high bar, ya sabemos que la high bar quita kilo y 10 repeticiones al final a nivel de otra vía oxidativa, como puede ser el tema de la respiración entre set y todo eso, te puede lastrar un montón. Y hay gente que por 10 no puede realizar incluso por eso, porque a nivel de respiración, a nivel cardiopulmonar, no aguanta tanto. Y eso le hace que al final la diferencia entre kilos de la high bar por día a la low bar sea exageradamente demasiada. Hay otra gente que quizá aguanta mucho mejor, que al final tiene mucha más capacidad de oxígeno, de producir oxígeno y al final capacidad pulmonar para poder aguantar una serie más larga, que probablemente aguante mejor este por 10. Pero a lo que me quiero referir con esto es que normalmente en un por 10 high bar se va a levantar menos que en un por 1 en low bar. Así que lo que yo tengo que tratar de entender y entender realmente, porque es así, es que la magnitud de respuesta de un ejercicio propuesto como un por 10 en high bar de la primera a la última semana quizás no va a tener la misma ganancia netamente por estos motivos, porque nos saca mucho de nuestra zona de confort, nos hace ir a un lado que probablemente los powerlifters no estamos acostumbrados y la ganancia dentro de la primera a la última semana va a ser mucho peor. En cambio, si yo tengo un por 1 que sería un single arroba 8 cercano al umbral ya de intensidad máxima, por así decirlo, voy a poder tener mucha mayor ganancia. También hay que tratar de matizar y saber que no toda la gente tiene la misma magnitud de respuesta por diversos motivos, o también puede ser el aspecto genético hasta un punto súper importante, que no me voy a meter y no voy a hablar sobre la genética, porque igual siento que no va un poco al caso, pero también hay que tenerlo en consideración y es un aspecto que es súper importante. Porque al final, genética me refiero a palanca de la persona, nivel de recuperación del tejido conectivo, tejido muscular, tejido contráctil, entonces no toda la gente es igual y al final por eso también se puede ver manchada la magnitud de respuesta, porque no todas las personas somos iguales y eso también entra dentro del saco del ADN de cada uno, pero no lo vamos a tocar a continuación y sabemos que también es parte importante, pero no lo vamos a tocar en este video. Como seguía, si yo tengo un por 1 RP8, probablemente de la primera a la última semana pueda meterle muchos kilos. No sabría decir a nivel de lo tangible cuánto es, pero si pudiera poner un ejemplo, probablemente sean más de 20 kilos de la primera a la última semana. O sea, dentro de 20 puede ser incluso más, ¿vale? Dejémoslo como 20 más en la, en la low bar async. Pero ¿qué pasa? Que en la high bar va a ser muy complejo que esto sea similar. Incluso puede ser que sea similar siempre y cuando el atleta quizá haya deschoteado mucho las primeras semanas. Probablemente si el atleta tiene un por 10 en high bar, no le pusimos el RP, le vamos a poner arroba 8 también. Probablemente si el atleta en high bar las primeras semanas en vez de un 8 buscaba un 6.5 y después ya la tercera se empieza a pegar el estímulo, probablemente la ganancia dentro del bloque va a ser similar a la de una low bar. Pero yo no tengo por qué pensar que esto va a ser parte de la realidad, porque al final, si yo no me apego al estímulo las 2 primeras semanas, obviamente cuando me empiezo a pegar al estímulo voy a ir metiéndole muchos más kilos que la primera semana, y al final del bloque muchos más kilos que la primera. Si en la tercera voy mejor que en la primera, porque en las primeras 2 un deschoteé, obviamente en la quinta, cuando llegue mi pico de forma, voy a ser mejor que en la tercera y mejor que en la primera, porque en la tercera recién me empecé a pegar el estímulo y en la primera literalmente no estaba haciendo nada, me estaba un poco tocando las pelotas, perdón mi vocabulario. Pero bueno, la idea es que yo me apegue al estímulo para saber a nivel real lo tangible de un bloque. Si yo en la primera semana estoy deschoteando siempre, que igual de mi parte con mis atletas le hago quizás quedar medio punto por debajo, pero solamente medio punto y la primera semana, no la semana siguiente, probablemente
si yo me apego más a la realidad del RP propuesto, voy a tener un resultado mucho más cercano a la realidad. Si yo dechoteo las primeras semanas, probablemente pueda llegar a concluir que en high bar por 100 levanto o tengo la misma magnitud de respuesta que en low bar por 1 a RP8. Así que eso, saber matizar y saber que hay que apegarse bien al estímulo para saber la magnitud de respuesta real. También es un punto súper importante a destacar, saber que probablemente los primeros bloques con estrategia emergente, y también depende mucho del contexto de cada atleta, van a ser quizás con mucha más magnitud de respuesta que los siguientes. ¿A qué me refiero? Que probablemente si hay un atleta que es principiante o si hay un atleta que no se sabe mover muy bien, que quizás venga del mundo donde también se utilizan pesas como la halterofilia, como el culturismo, y al final los primeros bloques, dentro de lo que aprende, aprender a moverse, aprender a usar su cuerpo, sus palancas, aprender a ser eficiente, más una programación más ligada al powerlifting, probablemente la magnitud de respuesta sea muy superior a la que va a tener un atleta que lleve mucho tiempo con estrategia emergente, que se sabe mover bien hace muchos años y que probablemente lleve mucho tiempo en esto. Porque ya sabemos que al final el deporte va siempre creciendo, nuestro nivel va aumentando gradualmente con el paso del tiempo, si es que nuestras acciones tienen concordancia con la realidad que se busca tener, pero también saber que a medida de que pasa el tiempo el atleta se hace más avanzado y es mucho más difícil meterle quizá una magnitud de respuesta de 50 kilos al total de la primera a la última semana en solamente un bloque. Probablemente necesite muchos más bloques para poder meterle esa cantidad de kilos. E incluso hay casos de atletas que son naturales, que llevan mucho tiempo, quizás 6, 8 años, que necesitan quizá un año entero de bloques para poder meterle, 5 kilos a su total de comp. Entonces, saber también que las cosas van a ir cambiando a lo largo del tiempo no quiere decir que esto sea algo desmotivante, no quiero desmotivar a nadie que vea este video, pero también quiero hacer un poco uso de razón y hacerles saber a todo el mundo, quizá un shock de realidad, que son cosas que pasan en los primeros bloques, que no se va a repetir por siempre y hay que tratar de tener la resiliencia necesaria para seguir avanzando, quizás aún sabiendo que pueden haber bloques donde no haya ganancia, que no sería lo más usual, que no es muy común, pero podría llegar a pasar. Primero, hay que quedarse 4 años haciendo esto y después sacar conclusiones en base a eso. Si hay una persona que recién lleve un año con estrategia emergente, me puede decir todo lo contrario. Puede decir que no, yo le metí 50 a 100 kilos a mi total en un año, está bien, pero porque lleva un año. Cuando lleve 5, me gustaría saber si es real o si es similar a eso. Pero bueno, son debates que al final cada persona sabe dónde un poco la pela el zapato y ellos mismos se van a ir dando cuenta de lo difícil realmente que es esto, ¿vale? Pasando ya al último punto, frecuencia 2 o frecuencia 1. ¿A qué me refiero con frecuencia 2 a con frecuencia 1? Que también es un video que vamos a enlazar, esto lo vamos a enlazar con otro video en un futuro, de las frecuencias de exposición. Yo también en el video anterior del Time to Peak, que lo voy a dejar por acá, hablé sobre las frecuencias y saber que no es lo mismo un bloque frecuencia 1 o frecuencia 2 por lógica y también porque el bloque frecuencia 2 tiene la característica principal de que se hacen 2 frecuencias del movimiento de competición que estoy graficando en las mismas semanas. O sea que en teoría si una persona o un individuo tiene un TTP de 6 exposiciones y eso lo hace una exposición por semana, tiene 6 semanas. Pero ¿qué pasa? Si es un bloque frecuencia 2, va a ser 3 semanas porque va a ser 2 frecuencias o sea, 2 exposiciones por semana. Si el atleta dividía sus 6 exposiciones en 6 semanas, va a llegar al TTP a la sexta, pero el atleta si hace 2 exposiciones por semana, el TTP obviamente va a llegar a la tercera y se recorta a la mitad. Y esto también va ligado con la magnitud de respuesta y también quería hablar sobre la frecuencia y qué impacto tiene sobre la magnitud de respuesta. Esto es algo que es un poco más empírico y también un poco teórico con mi atleta. Yo el año pasado realicé un bloque, lo tengo en mi Instagram, por si quieren seguirme en mi Instagram, lo tengo en la descripción, en el cual yo con mi entrenador en ese momento hicimos un bloque frecuencia 2 en el cual se buscaba llegar a un pico de forma en 3 semanas. Yo tengo un time to peak de 6 exposiciones que normalmente se transforma y se traduce en mi caso en bloques de 6 semanas. Mis bloques son súper largos, duran 8 semanas porque también realizo 2 de pivot. Si quieren saber qué es una pivot, quédense en este canal, suscríbanse, compartan, comenten, denle like porque voy a hacer también un video sobre la pivot.
Pero bueno, vuelvo a lo que estaba hablando. Yo hice un bloque, yo normalmente tengo bloques largos de 8 semanas, no son menos que eso. Al final las 2 semanas de Pivot también me las como y son las semanas que hago yo. Yo cuento mis bloques como 8 en total, 6 semanas de bloque de desarrollo y 2 de Pivot. Pero en ese caso mi entrenador me dijo que hiciéramos un bloque frecuencia 2 para probar y para ver más o menos, también nos servía para rellenar quizá un poco un hueco de lo que queda de un periodo de competición. Por ejemplo, si quedaran, no sé, 8 semanas y hay 3 semanas que quedan un poco en vacío, se pueden usar para realizar ese bloque, también nos sirve como información y para recoger data. Hicimos un bloque frecuencia 2, entonces cortamos el bloque la tercera semana realizando los movimientos de competición 2 veces por semana. Tenía sentadilla principal, sentadilla de competición con banca de competición el día 1, el día 2 tenía peso muerto y todos esos slots del día 1 se copiaban y pegaban el día jueves y todos esos slots del día martes se copiaban y se pegaban el día viernes. O sea que literalmente tenía 2 días que los repetía y los copiaba y los pegaba el día jueves y el día viernes. Lunes, martes, jueves, viernes. Así estaban distribuidos mi split de esa semana. La verdad es que era un poco más duro. Creo que a nivel de recuperación muscular no llegaba tan fresco, pero tampoco llegaba mal. Podía rendir justo. El stress index utilizado fue similar al de los bloques anteriores. Quizá un poquito más reducido por el tema de la fatiga que se puede generar, pero la verdad es que llegaba bien, llegaba potente a las sesiones que tenía que apretar, a las sesiones donde estaba mi alza de rendimiento, que también las tenía muy identificadas. Importante que cuando hagan un bloque de estos sepan cuándo es su time to pico, si no, no tiene ningún sentido. Cuando yo hice el bloque frecuencia 2, me acuerdo que tenía protocolos de singles en las 3 cosas, más otros protocolos de back-off. Recuerdo que quizás tenía una banca un poco para rellenar el stress index, que era como una banca TNG o algo así, no recuerdo muy bien, pero eran singles en los 3 movimientos, singles pesados con un carácter de esfuerzo de RP8. La primera semana recuerdo haber comenzado con 222,5 en peso muerto, 137,5 en banca o 142,5, no recuerdo muy bien, y en sentadilla creo haber iniciado con unos 210, 215. Y bueno, pasaron todo eso, que fueron alrededor de 3 semanas, una media entre 17 días, algo así, y yo finalicé ese bloque a las 3 semanas, o sea que duró poco de la primera exposición a la última. La tercera semana yo ya había metido en sentadilla 230, 145.5 y 265 en peso muerto. O sea que tuve una ganancia de 42,5 kilos en peso muerto, de 15 en banca, o sea de 15 en sentadilla. Y en banca no recuerdo muy bien, pero creo que tiene que haber sido muy poca porque al final de ese bloque tuve un par de problemas. Recuerdo que me dolían los codos, que no tenía un poco la solución y eso me lastraba mucho para hacer banca y no podía realmente mostrar el avance en banca. Al final perdí un poco el tiempo en banca en ese bloque, pero sirvió para recoger muchos datos de que quizá encajar la banca con la técnica de sentadilla que tenía en ese momento no era la mejor idea. Habría que pulir ciertos detalles de la técnica y el seteo en la squat para poder realizar la banca sin molestia, o quizás meter la banca con el peso muerto, o quizás meter la banca en un día solo, no sé. Bueno, ahí uno entra a recoger esa data. ¿Y por qué pongo mi caso y soy autorreferente con esto? Porque también mostrar y a ciencia cierta en mi nivel de conocimiento empírico, con lo que llevo realizando y analizando mi magnitud de respuesta con todo este tiempo que llevo utilizando estrategia emergente, es que el bloque frecuencia 1 normalmente trae mucho más beneficio en post, que me puedo recuperar mejor, de que puedo llegar más fresco a una expo y de que al final la magnitud de respuesta depende mucho del protocolo, pero también llego mucho más fresco. Entonces si lo pongo en una balanza versus el bloque frecuencia 2, yo quizás me quedaría realizando frecuencia 1 con casi todos mis atletas y le recomendaría a casi todos que utilizaran más frecuencia 1, ¿vale? Pero también no descartaría nunca la opción de hacer frecuencia 2
porque por la creencia de que va a tener menos magnitud de respuesta. Al final depende de todos estos factores externos, e internos, la magnitud de respuesta, del protocolo, del momentum que tenga el atleta, de la sinergia, de saber encajar los splits, de saber tener un estrés bien, estrés index bien, de poder encajar todos los factores que conllevan a construir esta pirámide que vamos a empezar a construir desde la primera a la última, una pirámide como invertida. También saber que el bloque frecuencia 2 puede darte muchos resultados y no tengo que solamente pensar por cualquier tipo de creencia de que al ser menos semanas va a haber menos magnitud de respuesta, porque puede darse el caso de que no sea así. Yo me di cuenta por mi propia experiencia y con mis atletas también he realizado bloque frecuencia 2 y también he corroborado un poco lo mismo. Tengo un atleta mío que lleva 2 bloques de frecuencia doble seguidos y en los 2 ha presentado una mejora brutal, ¿vale? Ha metido dentro de 40-50 kilos en los dobles de la primera a la última semana. Y también tiene un TTP de 5 semanas, o sea que yo le hago 2 semanas y media cuando hace bloque frecuencia 2 y lo otro, en la otra exposición no se la come y al final la última expo se la alarga un poquito para que esa semana no pierda el tiempo en los otros 2 días que no debería de hacer exposiciones. Así que eso, compruébenlo por ustedes mismos, realicen bloque frecuencia 2, lo que sepan realizarlo, bloque frecuencia 1, analicen su magnitud de respuesta y si quieren me lo van a comentar al Instagram o por acá por los videos. Eso, esperando que les haya gustado el video, espero haber sido bien claro. Cualquier duda, pregunta, consulta me la pueden dejar en los comentarios. Si les gusta el video, no duden en compartirlo, en seguirme en mi Instagram, en preguntarme en mi Instagram cualquier tipo de cosa. Yo siempre voy a estar dispuesto a ayudar y a entregar lo que sé para toda la gente que quiera aprender de estrategia emergente. Eso, me despido y hasta la próxima.